Dicen que los programas infantiles son inocentes, llenos de colores y música para que los más pequeños aprendan y se diviertan. Pero lo que pocas personas quieren aceptar es que a veces esos programas esconden intenciones que no tienen nada que ver con entretener. Hay rumores antiguos que hablan de series famosas que en realidad fueron usadas como fachada para algo mucho más oscuro. Y entre todos esos rumores hay uno que se ha negado a desaparecer con el paso de los años, el de los Teletubbies. ¡Teletubbies! No me refiero a los personajes adorables que jugaban en un prado interminable, bailaban canciones repetitivas y vivían en una casita semienterrada. No hablo de lo que, según quienes trabajaron en el proyecto, ocurría detrás de cámaras, cuando las luces se apagaban y no había espectadores. Bienvenido a Voces Ocultas, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí no verás caricaturas como las recuerdas. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de aquello que creías inocente. Hoy no estás solo. Y al final de este video, tal vez tampoco quieras estarlo, quédate hasta el último segundo, porque el final es lo último que quieren encontrarte los Teletubbies. Tinky Winky, Tipsy, Lala y Pooh eran interpretados por personas. Eso lo sabe cualquiera. Lo que no todos saben es que esas personas no eran actores comunes. No pasaron por audiciones públicas ni enviaron currículums a productoras de televisión. De hecho, su selección se llevaba a cabo en circunstancias que, con el tiempo, serían descritas como inquietantes. Había hombres y mujeres que sin explicación aparente eran invitados a formar parte del elenco tras entrevistas privadas, sin referencias, sin experiencia y bajo contratos con cláusulas extrañas que prohibían hablar de cualquier aspecto de su trabajo con personas ajenas. Al equipo, lo verdaderamente perturbador es que aquellos que aceptaban el papel no regresaban a sus vidas anteriores. Cortaban contacto con amigos y familiares, se mudaban cerca del set y prácticamente vivían para el programa. Los trajes de los personajes no se guardaban en bodegas o camerinos, estaban siempre en un almacén, junto a la madriguera, el set principal. Como si las personas dentro nunca se desprendieran de ellos del todo, la madriguera era ese hogar subterráneo que aparecía en la serie. Un lugar que parecía acogedor y tecnológico, pero en la realidad era un espacio de pasillos estrechos, sin ventanas, y con un olor metálico en el aire. Los técnicos que entraban para montar las cámaras decían que la temperatura allí era extraña, cálida, como si algo respirara constantemente dentro. El rumor más inquietante surgió cuando un asistente de producción, un joven de apenas 20 años, comentó que en algunas grabaciones especiales asistían niños invitados por contactos privados del equipo. Los pequeños llegaban acompañados de adultos, pero estos rara vez entraban a la madriguera. Eran los Teletubbies quienes tomaban a los niños de la mano y se los llevaban al interior, mientras la puerta semicircular se cerraba lentamente detrás. Nunca hubo imágenes de lo que pasaba adentro. Nunca hubo risas, ni guiones, ni cámaras grabando. Tiempo después, ese asistente fue despedido sin explicación, y aunque intentó denunciar lo que había visto, nadie le creyó. Decían que estaba inventando para llamar la atención, pero él juraba que algunos de esos niños jamás salieron, que sus rostros se quedaban grabados en su memoria, junto a la imagen de los trajes acolchonados manchados con algo que no formaba parte del vestuario. Poco a poco, el mito se fue alimentando con historias similares, gente que aseguraba haber visto a los personajes en presentaciones privadas, donde usaban voces suaves y un tono casi hipnótico para ganarse la confianza de los niños. Se decía que sus canciones incluían sonidos en una frecuencia especial, capaz de adormecer la mente y volver obediente a cualquiera que las escuchara. Nadie sabía a ciencia cierta si aquello era verdad o solo una leyenda urbana, pero todo cambió
cuando un joven aficionado a investigar estos rumores decidió buscar la ubicación real del set original. Su nombre era Daniel y no era la primera vez que se metía en lugares abandonados, pero esta vez, según él mismo escribió en su blog, sentía que había algo personal en esta historia, como si una voz le susurrara que debía descubrir la verdad. Daniel comenzó su búsqueda en archivos digitales y bibliotecas. Revisó registros de producción y fotografías antiguas del rodaje, hasta que encontró una pista, un mapa sin título que mostraba una zona de colinas en Inglaterra, cerca de un pueblo casi fantasma. El lugar estaba marcado con un pequeño círculo rojo y justo al lado una palabra escrita a mano a madriguera. No tardó en decidirse. Preparó su equipo, una linterna, una cámara y una grabadora, y emprendió el viaje. Mientras conducía por carreteras cada vez más solitarias, el cielo se cubría de nubes grises y el aire se volvía denso, como si supiera a dónde se dirigía. Cuando por fin llegó al lugar, las colinas eran más grandes de lo que imaginaba, y en una de ellas, casi oculta por la maleza, encontró la entrada semicircular, oxidada, con la misma forma que recordaba de la televisión. El corazón le latía con fuerza. Sabía que estaba frente a la verdadera madriguera, pero también sabía que, si entraba, tal vez no volvería a salir. Aún así, dio un paso hacia adelante y escuchó, muy lejos, una voz, suave, infantil, repitiendo una frase que creía olvidada: tiempo de jugar. Daniel se quedó unos segundos inmóvil, intentando convencerse de que lo que acababa de escuchar era producto de su memoria, tal vez de su propia sugestión, pero el eco de esa voz infantil seguía resonando en su cabeza. Era tan real que podía sentirla cerca, como si le susurrara desde el interior de la colina. Respiró hondo y empujó la pesada puerta semicircular. El metal oxidado se quejó con un chirrido largo que se perdió en la oscuridad del pasillo. La linterna iluminó un túnel estrecho. Las paredes eran de un material metálico cubierto de polvo, pero lo que más le llamó la atención fue que todo parecía curvarse, como si la estructura estuviera viva y respirando. Avanzó lentamente. El suelo crujía bajo sus botas y a cada paso notaba una ligera vibración, como un pulso constante bajo sus pies. A medida que se adentraba, comenzó a percibir un olor denso, una mezcla extraña entre óxido y algo dulzón que le revolvía el estómago. Recordó las historias sobre los niños invitados y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Intentó concentrarse en los detalles visibles. Había restos de cables colgando del techo, piezas de maquinaria abandonada, y en las paredes, huellas de manos pequeñas, demasiado pequeñas para ser de adultos. Giró a la derecha por un pasillo más angosto, y ahí fue cuando lo vio. Un traje de Teletubby colgado de un gancho en la pared. Era el de P.O., el más pequeño del grupo. El color rojo estaba opaco, manchado. El casco tenía un ojo de plástico roto, dejando un hueco oscuro que parecía observarlo. Daniel sintió un impulso de tocarlo, pero al acercar la mano, escuchó un sonido bajo, como una respiración profunda, proveniente del interior del traje. Retrocedió de inmediato, el corazón golpeándole en el pecho. Tragó saliva y decidió seguir adelante. El pasillo desembocaba en una sala amplia, y en el centro había una mesa metálica larga. Sobre ella, objetos que parecían juguetes, pero estaban oxidados, deformados, algunos cubiertos por un polvo marrón seco. Daniel encendió su grabadora y susurró lo que veía, aunque su voz temblaba. Sí, esta historia te está poniendo la piel de gallina. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas las próximas narraciones, y deja tu like para apoyar a que sigamos contando estas historias prohibidas. Ahora volvamos a la colina. En una de las esquinas de la sala encontró algo más inquietante: un televisor pequeño, de esos antiguos de pantalla convexa
encendido, pero con una imagen distorsionada. Entre las interferencias aparecían sombras moviéndose, 4 siluetas, grandes que giraban lentamente hacia la cámara. Las formas eran inconfundibles, los 4 Teletubbies, de pie, inmóviles, mirándolo, como si supieran que él estaba ahí. Daniel retrocedió un paso, y el televisor comenzó a emitir una risa. No una risa alegre de programa infantil, sino un sonido grave, distorsionado, que se alargaba demasiado, hasta convertirse en un murmullo incomprensible. El joven sintió un zumbido en los oídos, como si las voces estuvieran intentando meterse en su cabeza. Soltó un jadeo y apagó el aparato de un golpe, pero el eco del murmullo seguía allí, mezclándose con su propia respiración. De pronto, escuchó un golpe metálico detrás de él. Giró la linterna hacia el pasillo por donde había entrado y lo vio. Una sombra alta, más de 2 metros, bloqueando el camino. No se movía, pero su silueta era idéntica a la de Tinky Winky. El corazón de Daniel latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. La figura dio un paso hacia adelante y el sonido acolchonado de sus pisadas resonó por todo el túnel. Daniel apagó la linterna por instinto, quedando en completa oscuridad, y se pegó contra la pared, conteniendo la respiración. Podía escuchar, como la figura avanzaba lentamente, el rozar del traje contra el metal, un murmullo suave que repetía su nombre. Daniel, Daniel. La voz no era humana. Tenía un eco profundo, como si viniera de un lugar hueco. Cuando sintió que la figura estaba lo suficientemente cerca, encendió la linterna y corrió hacia otro pasillo lateral. Los pasos acolchonados lo siguieron, cada vez más rápidos. Giró varias veces hasta que perdió la noción de dónde estaba, pero logró entrar en una habitación y cerrar la puerta detrás de él, apoyándose contra ella para evitar que se abriera. El silencio volvió, solo roto por el golpeteo de su corazón. Encendió la linterna y miró a su alrededor. Era un cuarto más pequeño, con paredes cubiertas de dibujos hechos con crayones, dibujos torpes, infantiles, que mostraban a los Teletubbies tomados de la mano con niños. Y en todos, los niños desaparecían detrás de la madriguera, mientras los personajes sonreían. En una esquina había algo más, una caja de madera, con marcas profundas como si algo hubiera intentado abrirla desde adentro. Daniel sintió un impulso irracional de abrirla, pero en ese momento escuchó algo que lo paralizó, un susurro suave, justo detrás de su oído. Tiempo de dormir. Se giró de golpe, pero no había nadie, solo la puerta cerrada, y sin embargo, podía sentir una presencia detrás de ella, esperando sin prisa, como si supiera que tarde o temprano él tendría que salir. Daniel permaneció apoyado contra la puerta, respirando con dificultad. La linterna temblaba en su mano, y la sensación de ser observado no lo abandonaba. Podía escuchar pasos suaves detrás del metal. El susurro continuaba, más cercano, más insistente. Ven con nosotros. La voz parecía acariciar su mente, prometiendo seguridad, diversión y algo más que no alcanzaba a comprender. Finalmente, decidió que no podía quedarse allí para siempre. Retrocedió hasta la pared opuesta y buscó otra salida. Encontró un pasillo que descendía más profundo. La oscuridad era casi total y el aire se volvía más denso, cargado con un olor dulce y metálico que le llenaba la boca y le nublaba la mente. Cada paso que daba, el suelo vibraba ligeramente, como si algo grande se moviera bajo sus pies. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar voces, primero distantes, mezcladas con el zumbido del túnel, luego más claras, niños riendo, cantando. Pero había algo en esos cantos que no era normal, un ritmo que parecía entrar directamente en su pensamiento, alterando sus emociones, despertando un miedo profundo que no podía controlar. Daniel se tapó los oídos, pero el sonido persistía, como si estuviera dentro de su cabeza. En un cruce de pasillos, se topó con 4 figuras,
enormes, inmóviles, cubiertas por los trajes de los Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Laa y Po. Sus siluetas brillaban con una luz tenue y sus ojos huecos parecían absorber la luz de la linterna. Daniel sintió que su cuerpo se congelaba. La mente le decía que corriera, pero sus pies no respondían. Y entonces escuchó un murmullo, colectivo, profundo y distorsionado, que parecía salir de los trajes. No debiste venir. La presión en su cabeza aumentó, como si algo estuviera intentando abrirse paso dentro de su mente. Los dibujos en las paredes comenzaron a moverse. Los niños de los crayones se estiraban hacia él, intentando alcanzarlo. Las sombras de los personajes se alargaban, rodeándolo. Daniel comprendió con horror que lo que había oído sobre los niños desaparecidos era cierto. No estaban muertos ni perdidos, habían sido atrapados de alguna manera, mantenidos dentro de la madriguera por los que habitaban los trajes. Desesperado, decidió lanzarse por un estrecho pasillo lateral que descendía a un sótano. Tropezó, se arrastró y al final encontró una trampilla metálica que daba al exterior. El aire fresco le golpeó la cara y por un instante creyó estar salvado. Pero justo cuando colocaba la mano en la superficie de tierra para salir, escuchó un susurro final. Detrás de él, suave, cercano: siempre vuelves. Daniel se incorporó de un salto y corrió sin mirar atrás, pero la sensación de ser seguido lo acompañó hasta que se alejó kilómetros del lugar. Incluso después, durante semanas, podía sentir la presión en su cabeza, escuchar los susurros. Cuando la noche estaba en silencio, ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, hasta el día en que dejó de intentarlo y comprendió algo que lo persiguió para siempre. No importaba cuánto quisiera olvidar. La madriguera siempre estaba allí, en algún lugar, aguardando, susurrando, esperando que alguien más entrara. Y en su mente resonaba una frase que no podía borrar: nunca dejes que un personaje infantil te tome de la mano. No importa cuánto confíes en él, su madriguera siempre está más cerca de lo que crees. Con el tiempo, Daniel desapareció, sin dejar rastro, como los niños de los crayones en los dibujos. Y quienes leen esta historia, quienes miran a los Teletubbies en la pantalla, no pueden evitar preguntarse si esas sonrisas, esos colores, esas canciones repetitivas no son más que un disfraz, una fachada para algo que observa, espera y nunca olvida. Y así, la madriguera sigue viva, oculta bajo colinas, disfrazada de alegría y fantasía, lista para acoger a quien se deje llevar por su canto dulce y sus voces suaves, porque lo que parece inocente puede ser la puerta hacia algo que nunca querrás conocer. Y si alguna vez escuchas un susurro en el silencio, una risa infantil que no pertenece a ningún niño visible, recuerda, la madriguera nunca olvida y sus Teletubbies siempre te están mirando. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya no seas el mismo, porque hay historias que no solo se escuchan, se quedan contigo. Esto fue Voces Ocultas. Suscríbete, activa la campanita y recuerda, hay secretos que solo se revelan en la oscuridad